Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. División de Diseño y Proyectos. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1. Contextualización arquitectónica. Le Corbusier y su vida. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda, mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. Biografía. Charles Edward Jenneret de Chaux-de-Fonds, 6 de octubre de 1887, Menton, 27 de agosto de 1965. Fue un arquitecto francés de origen suizo que fue, junto a Walter Gropius, el principal protagonista del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX. Apodo Le Corbusier. Adoptó el seudónimo Le Corbusier, variación humorística, ya que evoca a la palabra cuervo, del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier. Aquí presentamos una fotografía. Familia y parientes. Su padre, George Edward Jenneret Gris, era un grabador de relojes para la exportación y un aviado alpinista. Su madre, Marie Charlotte Amélie Perret, era música y compositora. Su familia era pequeña y modesta, lo que le permitió tener una infancia tranquila junto a su hermano mayor, Albert. Su tía paterna, Jacqueline Jenneret, fue la encargada de crear a sus sobrinos mientras los progenitores ejercían sus respectivas profesiones. Infancia. Entre que el hermano mayor recibía la mayor atención por sus dotes musicales, el más chico, Le Corbusier, buscaba refugio en el dibujo durante las frías noches en que la familia se reunían en torno a la chimenea de su casa natal en el número 38 de la calle Serre. A continuación, una foto de la calle donde era su vivienda. Estudios. A los 3 años de edad, el joven entró en la Escuela de Arte de la Chaux-de-Fonds, escuela del siglo XIX, que formaba grabadores y obreros para la industria relojera. Allí conoció a Charles Leplantier, quien se convertiría en su profesor y mentor. Le Corbusier sobre Leplantier. Un maestro estupendo se interesó por mí. Se llamaba Leplantier. Un día me dijo: harás otra cosa, serás arquitecto. Y yo le dije: qué calamidad, odio ese trabajo. Pensaba en las casas que se hacían en mi ciudad, muy feas. Un día en mi escuela había uno que quería construirse una casa, entonces le propuse hacérsela. Él me dijo que yo no era arquitecto, a lo que yo contesté: no, pero puedo probar. Es lo mismo hacer una casa que otras cosas. Entonces le hice unos planos y quedó asombrado. Lo convencí. Vida privada. Casado con la modelo Yvonne Gallis, mantuvo relaciones de larga duración con la heredera sueca estadounidense Margaret Thatcher Harris. A continuación, una foto de ellos juntos. Viajes. A comienzos de 1907 se embarcó en su primer viaje de estudio junto a su amigo Leon Perrin. Por recomendación de su mentor, visitó Italia y recorrió las ciudades de Milán, Padua, Génova, Pisa, Florencia, Siena, Bolonia y Venecia. Arquitectura. Definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, fundamentada en la utilización de los nuevos materiales.
hormigón armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos. Una de sus mayores preocupaciones fue la necesidad de una nueva planificación urbana. Pintor. Como pintor se asoció a Madame Osenfant para fundar el movimiento purista, corriente derivada del cubismo. En 1920 fundó la revista L'Esprit Nouveau. Rechazó a los estilos historicistas compartido con otros arquitectos y teóricos del movimiento moderno. Su mayor aportación es el entendimiento de la casa como una máquina de habitar. Escritor. Sus escritos más importantes se recogen en varios libros, entre los que destacan Vers, una arquitectura, hacia una arquitectura, en 1927, y La Maison des Hombres, la casa de los hombres, en 1942, además de Quand les cathédrales étaient blanches, cuando las catedrales eran blancas, en 1947. Le Corbusier comentando sobre el aprendizaje. Quizás sorprenda, pero diré que nunca pretendí ser más astuto que los demás. Sí pensé por mi cuenta siempre e intenté explicarme a mí mismo y a mis ideas en la práctica. El principio es que tengo una mente organizada, soy un autodidacta, pero soy muy curioso, todo me interesa. Ideología de Le Corbusier. Se interesó por formar parte de la nueva corriente ideológica que florecía en Europa. Se dio cuenta que pertenecía casi involuntariamente a un movimiento artístico que era impulsado por la era de la máquina y que buscaba la profundidad en las teorías más sencillas. 5 puntos de la nueva arquitectura. En 1926, Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura: la planta libre, la terraza, jardín, los pilotis, la ventana longitudinal y la fachada libre. Hablaremos un poco más sobre los 5 puntos de la arquitectura. Le Corbusier nombró estos 5 puntos de la arquitectura en 1887 hasta 1965. Dentro de sus grandes obras que ha dejado en distintas ciudades y del mundo, destacan estos 5 puntos. La planta libre es importante y para él ese nivel pertenecía al automóvil, razón por la que la vivienda se elevaba sobre pilotis. La terraza jardín se refiere al último piso. Como el terreno se encuentra ocupado en un área natural, se hace necesario devolver el área verde en la terraza. Los pilotis se refieren a la estructura que hace posible que la casa esté elevada de nivel basal. De esta manera se logra aprovechar las superficies útiles liberando a la planta de condicionantes estructurales. La ventana longitudinal es otro punto importante, ya que al crearla se liberan los muros exteriores. De este modo, las ventanas pueden extenderse a todo lo ancho de la construcción, mejorando así la relación con el exterior. Por último, la fachada libre complementa a las ventanas longitudinales. Los pilares se retrasan con respecto a la fachada para liberar a esta de su función estructural. Todos estos puntos definen con claridad el concepto arquitectónico de Le Corbusier. Cualquier persona que conoce estos puntos puede identificar inmediatamente si un arquitecto estuvo influenciado por él o no. De la misma manera que ocurre con la obra de Le Corbusier, cuando se tiene una idea definida de la obra arquitectónica que se busca ejecutar, esta posteriormente podrá ser reconocida con facilidad por aquellas personas que observan los elementos de la ciudad.
Todo esto lo preparó durante su vida, muchos documentos, en los que destaca estos 5 relacionados puntos de la nueva arquitectura. Este trabajo mostró de una manera simple y clara los conceptos que lo guiaban. Su muerte. El 27 de agosto de 1965, desobedeciendo las indicaciones de su médico, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en su cabaña en Roquebrun, Cap Martin, en el Mediterráneo francés. Fue encontrado muerto por unos pescadores, presum- presumiblemente de un ataque al corazón. Conclusión. Sin vacilación, podemos ver la vida de Le Corbusier como una mezcla de lugares, personajes y situaciones interesantes, amalgamados por la genialidad de su arte. Dejamos aquí una frase. No sé por qué me creo obligado a eso, pero en mis preocupaciones me agrada llegar a la solución de ese problema, para alivianar las penas del hombre y sobre todo para aportar algo esencial, alegría de vivir. A continuación, dejamos unas imágenes importantes sobre su arquitectura, sobre él y sobre su vida.